Hola, mi nombre es Margaret Solís, soy profesora de Educación Técnica Profesional y primero que nada quiero darles la bienvenida, que estoy muy contenta de iniciar este curso y que también ustedes puedan de aquí en adelante tomar este desafío tan importante como capacitarse. Durante 5 meses realizaré el curso con los respectivos módulos y ahora vamos a trabajar con el primer módulo que se llama Introducción a la Pedagogía. Primero que nada vamos a hablar del origen de la pedagogía. La pedagogía en el ámbito educativo es muy importante y la van a escuchar muchas veces. Dice que la pedagogía nace en la segunda mitad del siglo XIX y que es la ciencia que estudia los procesos educativos, lo cual ciertamente dificulta su entendimiento, ya que es un proceso vivo en el cual intervienen diferentes funciones en el organismo para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje. También dice que el estudio mediante el cual se lleva a cabo las interconexiones que tienen lugar en cada persona para aprender. Y acá es muy importante y tomar atención que dice que hay funciones que son muy importantes como el cerebro, la vista, el oído, y que en suma se aprecia mediante la respuesta estimada a dicho aprendizaje. En realidad acá más bien clarito nos deja de que dice que las funciones como el cerebro, la vista, el oído, ¿cierto?, se tienen que apreciar y mediante eso da una respuesta y podemos hablar o decir más bien que hay un aprendizaje. También otro concepto que es importante en pedagogía y que ustedes muchas veces también, porque por algo estamos hablando de asistentes de educación, es el concepto de educación, que es un proceso por el cual se facilita el aprendizaje de conocimientos, habilidades, valores o actitudes. Y también la educación ocurre en diferentes contextos. Puede presentarse en diferentes formatos o formas. Puede variar el contenido, pero su objetivo siempre será el mismo. La educación también tiene fines, que son muchas veces muy importantes y son fundamentales. Por ejemplo, la formación es el respeto a la vida y a los derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad. Otro fin dice que el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país. En definitivas cuentas, la educación siempre va a existir. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo. Hay diferentes tipos de educación. Tenemos la educación formal, que es una educación reglada. Se imparte en centros educativos y presenta 3 características: regulada, intencional y planificada. Ejemplo, la educación formal sería una educación del colegio. ¿Por qué? Porque está regulada, tiene una intencionalidad, que en este caso sería aprender, ¿ya? Y planificada. Luego seguimos con la educación no formal, que es intencional y organizada, pero está fuera del ámbito formal, por lo que no existe ley alguna. Puede reconocerse a través de certificados, pero no tiene validez profesional. Luego seguimos con la educación informal. Se da sin ninguna intención y ocurre a lo largo de la vida, en el ámbito social.
La educación informal siempre la vamos a encontrar, porque a lo largo de la vida siempre vamos a ir aprendiendo. Y cuando uno aprende de forma, digamos, social, que no tiene ninguna intención, a esa se le llama informal. Luego está pedagogía. Acá vamos a entrar netamente en lo que es el concepto. Anteriormente, cuando entramos a la primera diapositiva, comenzamos hablando más bien la historia, desde cuándo comienza, ¿ya? Pero hoy día, o en esta diapositiva, vamos a hablar de pedagogía en sí. ¿Cuándo es pedagogía? Dice que es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza como un fenómeno social y humano y a la didáctica. Después dice que viene de la palabra griega pedagogos, que usaban para referirse al esclavo que traía y llevaba a los niños a la escuela. El concepto pedagogía y educación tiene harta relación y en definitivas cuentas también se une mucho. Son dos palabras clave que antes de aprender o seguir más adelante con los módulos, tenemos que siempre tener claro qué es pedagogía y educación. Después sí, existe otra educación que es la superior, que dice que es el proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. Ejemplo claro está la educación superior cuando nosotros estudiamos en una universidad, ¿cierto? Ahí se posibilita el desarrollo de las potencialidades. Cada uno tiene una potencialidad en el ámbito que estime o sea capaz, ¿cierto? Y de una manera integral. Esa es la educación superior. La metodología. Esta palabra también la van a escuchar muchas veces, porque cuando uno entra a enseñarle a los alumnos, a los estudiantes, uno los profesores generalmente usan metodologías. Existen un sinfín de metodologías. Claramente hay cada profesor que ocupa su propia metodología. Y así como cada profesor ocupa su propia metodología, ustedes como asistentes de aula también van a poder ocupar su propia metodología de trabajo. O adaptarse también a la metodología de trabajo del profesor. Porque también como asistentes de aula muchas veces van a trabajar a la par con el profesor. Entonces, cuando hablemos de metodología, ¿cierto? Dice que es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional, el PI. Más adelante les voy a explicar lo que es el PI, que también es muy importante. La didáctica. También la didáctica es una palabra sumamente importante en el aprendizaje. Muchas veces van a escuchar la palabra didáctica, ya sea en el trabajo con los alumnos, uno escucha la palabra didáctica a través del juego, cuando uno dice vamos a jugar de forma más didáctica, ¿cierto? La didáctica en educación también es muy importante, ¿ya? Y dice que se define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la materia en sí y el aprendizaje. Aprendizaje también es la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. Todas las personas, todas, adquirimos a lo largo de nuestra vida los conocimientos. Y siempre los conocimientos también van de la mano con el aprendizaje. Cuando adquirimos conocimiento, tenemos también un aprendizaje. Y eso se da también a lo largo de toda nuestra vida. Toda la vida vamos a tener aprendizaje en diferentes ámbitos.
La enseñanza. La enseñanza es la actividad realizada justamente mediante la interacción de tres elementos. Para que haya una enseñanza, tiene que haber tres elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos y el objeto de conocimiento. ¿Qué es lo que yo le quiero enseñar? Si yo le quiero enseñar al niño, por ejemplo, matemáticas, voy a tener mi objeto de conocimiento, que puede ser una guía. Tiene que haber un profesor y varios alumnos. Ahí es una enseñanza. Bueno, para terminar, también les dejé en la plataforma una guía, ¿ya? Que también tiene unas siglas de aprendizaje, ¿ya? Donde la pueden leer, ¿ya? ¿Por qué yo les hice o les voy a hacer leer las siglas? Porque esas siglas son sumamente importantes también, que las tienen que aprender, para que después, cuando la escuchen en educación, ustedes sepan o tengan conocimiento de cuáles son, o más o menos qué significan. Ya también les dejé un video didáctico, ya donde ustedes pueden escucharlo, ver, y también ahí ya les quedaría más detallado lo que es la pedagogía en sí. Bueno, un gusto. Espero encontrarme de nuevo con ustedes la próxima clase, que será el día viernes. Así que buenas tardes y nos estamos comunicando.